Muy buenas noches, otra edición de nuestro noticiero aquí en TV Mundos. Bueno, la actualidad no nos da paz. El régimen de Javier Milei ha enviado la ley Ómnibus a la Cámara de Diputados y allí comenzaron a desplegarse el trabajo del plenario de comisiones. En principio solamente 3 comisiones son las que incluso controlan el régimen con sus aliados del radicalismo y del PRO, los restos de Juntos por el Cambio. Bueno, han establecido una jornada maratónica en la cual se presentaron algunos ministros. En principio iban a ir funcionarios de segunda línea, pero la reacción fue importante y ahora terminaron yendo ministros, entonces algunos de los cuales se le nota el paso del tiempo, ¿no? Como Barra, que Procurador General, Cunio, Libarona, son resabios del menemismo. Pero esta citación, apresurada a todas luces, con gran apuro, bueno, es lo que nosotros vamos a empezar a escuchar en sus declaraciones a la diputada Miriam Bregman del Frente Izquierda de los Trabajadores, que fue muy clarita en su expresión en cuanto a, en definitiva, que ahí, y dada la amplitud de este megaproyecto, bueno, tendrían que estar considerados muchas otras comisiones que, por ejemplo, no están. Pero vamos a escuchar lo que dijo entonces Miriam Bregman en el plenario de hoy. Se la pasaron haciendo campaña electoral, pero ahora cuando las organizaciones populares del pueblo quieren venir a expresarse acá adentro, se les cierra la puerta, recinto cerrado. El pueblo acá adentro no entra, no se escucha. ¿Por qué? Queremos que se escuche a quienes están pidiendo venir a intervenir. ¿Por qué no las demás comisiones? ¿Por qué solamente 3 comisiones donde usted se garantiza la mayoría, más o menos, a ojímetro, a ver quién me puede votar las cosas? ¿Por qué no el resto de las comisiones? Nosotros no solo hemos presentado una impugnación formal para que el diputado Espere esté sentado ahí, sino que también el día de hoy hemos preguntado, presentado e impugnado los giros. Hemos hecho un cálculo rápido que nos da más de 30 comisiones a las que tendría que haber sido girado este proyecto que pretende llamarse ley ómnibus, pero como se dice por ahí, más que un ómnibus parece un tren fantasma. Señor presidente, todos estos atropellos contra el pueblo se tienen que discutir. Ustedes no pueden pensar que pueden pasar todo esto sin más y que no vamos a discutir. Por eso quiero preguntar, ¿cómo va a ser la discusión, una de las más graves, de las facultades delegadas? Pretenden convertir a Javier Milei y a su séquito de funcionarios y no funcionarios, como Sturzenegger, como se dijo acá, que se le garantiza la impunidad porque no hay a quien reclamarle, no es funcionario público. ¿Qué es? ¿Otro fantasma como Conan? ¿Qué es Sturzenegger? Pregunto. Esas facultades delegadas, ¿con quién las vamos a discutir? Porque escuché que algún funcionario decía que los diputados y diputadas podemos hacer sugerencias. Mire, a mí no me votaron para hacer sugerencias. A mí me votaron para defender, en nuestro caso, claramente los intereses de trabajadores y trabajadoras. No es para hacerle sugerencias. Sugerencias de la concepción de un monarca que tiene gente que lo abanica y otro que le sopla al oído algunos consejitos que él puede escuchar o no. Bueno, nosotros ninguno creo que acá se considere tan poco como para considerar que su rol es el de dar sugerencias al monarca. La reforma electoral, ¿cómo se va a discutir? Díganme en qué comisión, quiénes van a venir a exponer, porque por ejemplo a las mujeres nos borran de un plumazo. Borran de un plumazo el artículo 45 de la Constitución con el sistema que quieren cambiar de elección por circunscripción uninominal. Garantizado que las mujeres y las disidencias nunca más vamos a estar en ninguna lista y mucho menos acá adentro. Entonces, ¿dónde voy a poder discutir eso? ¿Dónde voy a poder discutir que garantizan con ese sistema el bipartidismo y borran la participación de las minorías, violando el artículo 38 de la Constitución? Alguna de las cosas. El tema previsional, ¿dónde se va a discutir si no se giró esa comisión? Acá muchos hicieron campaña electoral hablando de los jubilados y jubiladas, porque realmente es catastrófica la situación que los últimos gobiernos han dejado a jubilados y jubiladas. ¿Dónde se va a poder discutir eso? La ley penal en blanco, que pretenden prohibiendo la protesta social, la legalización del gatillo fácil.
con la doctrina Chocobar, modifican el artículo 82 del Código Procesal Penal, no lo dicen. Yo ¿cómo entiendo? O sea, si uno más o menos ha defendido a las víctimas y conoce, y en las causas de lesa humanidad hemos peleado para que los organismos de derechos humanos podamos querellar, sé que a lo que está a la mesa no me escucha, no le importa, no le voy a pedir que a esta gente le importen las causas de lesa humanidad. Le digo al resto que por ahí quiere escuchar. Hemos peleado mucho para incorporar en el 82 del Código Procesal Penal que los organismos de derechos humanos podamos querellar. ¿Por qué ahora yo voy a aceptar que se borre sin discutirlo en ningún lado? En un Congreso Nacional... Sí, ya termino. Usted igual no me está escuchando, así que no sé qué le preocupa. Bueno, entonces, en un Congreso Nacional donde hubo diputruchos, ¿dónde voy a discutir que el presidente dice que están pidiendo coimas? No porque me preocupe personalmente ni a los diputados del Frente Izquierda, porque como no le pensamos ni votar ninguna de estas aberraciones, yo no estoy bajo sospecha. Los que están bajo sospecha son sus aliados, señor presidente. Porque si le están pidiendo coimas, quien le vote algo va a estar incluido en esa sospecha. Quiero saber dónde voy a poder discutir algo tan grave. Bueno, lo del blanqueo laboral, que no es un blanqueo laboral, es una verdadera condonación de deudas y acciones penales a todos los empresarios y patronales que han tenido trabajo no registrado. ¿Dónde se va a poder discutir eso? No fue girado a la comisión respectiva. Sigo preguntándole, ¿dónde voy a discutir esa barbaridad que dicen algunos en los medios? Pido silencio, así puedo terminar. Esa barbaridad que dicen algunos en los medios que como el DNU fue incluido en la ley Omnibus, se puede discutir. Bueno, lo que justamente estaba diciendo ahí Miriam Bregman es un artilugio legal, ¿no? Dentro de esta ley Omnibus, que tiene aproximadamente 1000 artículos, se incluyó el DNU 70-2023, donde, bueno, es prácticamente como un prefacio de esta ley que barre con cientos de leyes que marcan la historia, la prosapia y la tradición de los argentinos. Ahora vamos a escuchar al diputado, secretario general del gremio de la bancaria, es decir, los bancarios, Sergio Omar Palazzo, que también fue claro en su exposición y en plantear justamente la cantidad de artículos y los faltantes en esta ley ómnibus. Capítulo 3, capítulo 5, le falta la sección 8 a lo que nos mandaron. Entonces quiero saber si ustedes lo han leído, si el procurador cuando lo asesora al presidente, lo ha asesorado que le falta una sección entera. Quiero preguntarle si vamos a sustituir el artículo 65 de la ley 24.516, como dice el artículo 16, porque esa ley fue vetada por Carlos Saúl Menem. Esa ley no está vigente y estamos modificando un artículo de una ley que no está vigente. Y como dijo el periodista Tenenbaum, parece que un Menem lo vetó y otro lo quiere poner. Y además, el periodista Tenenbaum denunciaba que el Código Civil también le falta un inciso. Estamos votando la derogación de un inciso que no existe. Si quieren les paso el número después. En definitiva, también la pregunta para ustedes es si van a agrandar la cantidad de comisiones, porque estamos tratando 942 artículos entre el cuerpo central y los 4 anexos, y estamos tratando 612 instrumentos jurídicos que han sido modificados, agregados o derogados. Todo eso, como dijo la diputada Bregman, no menos de 30 comisiones lo tienen que evaluar. Mi pregunta es hacia ustedes, si ustedes van a agrandar la cantidad de comisiones para que esto tenga un viso de seriedad y no parezca un asalto al Congreso para venir a sacar a tientas y a ciegas una ley que no tiene mucho sentido cuando uno mira que están cambiando el orden jurídico y ni siquiera se han fijado las leyes que están vetando. Sin entrar a discutir que mañana o más tarde le voy a volver a pedir la palabra para discutir sobre la privatización del Banco Nación, de Aerolínea, de YPF y de todo lo que quieren hacer con esta ley, que es un verdadero... Bueno, más allá de lo que dijo como Amarracho y que incluso aclaró, ¿no? Faltan partes en esa ley. Nadie vio que faltan partes, que se están derogando leyes que ya no existen. Bueno, más allá de este mamarracho jurídico que se dio allí, fue clarísima la palabra del diputado Leopoldo Moró, quizás uno de los más expertos que en este momento tiene el Congreso. Allí Moró decía que el tema de la necesidad y la urgencia habría que verlo, porque en realidad necesidad y urgencias también tuvieron otros presidentes. Las enumeró. Lo que no entiende es por qué esta pareciera muy superior a otras necesidades. Es más una forma de mandar en medio de la confusión un montón de cosas. Escuchemos a Leopoldo Moró. A ver, presidente, no tuvimos
un principio muy ordenado en el funcionamiento de este plenario. Desde que escuchamos un funcionario que no sabíamos qué función tenía, casi ni siquiera el apellido, hasta una introducción a la filosofía del derecho que poco tiene que ver con el tratamiento específico de lo que vamos a abordar aquí, que es nada más y nada menos, cosa que no ocurrió jamás en la historia institucional de la Argentina y del Parlamento, que el abordaje de un decreto de necesidad y urgencia, que está incluido en la ley, por eso lo menciono, y la propia ley denominada Ómnibus, que suman casi 1000 artículos, y que además, en muchos casos, hasta reforman artículos constitucionales, códigos de fondo, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, leyes que han formado parte de consensos básicos que han sostenido la democracia. Es decir, es un hecho que merecería, como ya se ha dejado sentado de nuestra parte, un abordaje de otra naturaleza, con participación de todas las comisiones involucradas, pero sobre todas las cosas, y respondiendo a una inquietud planteada recién por el presidente de otro bloque del oficialismo, o mejor dicho, tal vez de la oposición que no se opone, no lo tengo muy claro. Lo cierto es que en ninguna de las crisis que se vivió se dio una respuesta institucional de esta naturaleza. Y la democracia tuvo crisis. Cuando el presidente Milei dice que tuvo la peor herencia de la historia, falta la verdad. Yo no me voy a remontar muy atrás, pero la verdad es que puedo recordar, y muchos de los que estamos aquí, que tal vez podría decir lo mismo el doctor Alfonsín, que recibió un país que vivía en la ajuridicidad, donde se secuestraba, se torturaba, se tiraba gente de los aviones, pero además de esa violación sistemática de los derechos humanos, recibió un país con una inflación en el año que terminó la dictadura militar que rondaba el 4000%, con bancos que caían como mosca, con entidades financieras que cerraban día a día, que dieron motivo a una película que tuvo una gran trascendencia como fue La Plata Dulce. Todos recordamos, por supuesto, porque es lo más importante recordar la violación sistemática de los derechos humanos, pero también hay que recordar la crisis económica. Era terrible, industricidio provocado por Martínez de Oz, en un esquema económico que hoy se pretende volver a repetir en la Argentina, que provocó grandes desplazamientos de masas migratorias que se vinieron al Gran Buenos Aires porque cerraban los ingenios de Tucumán o las fábricas de Rosario, y que alimentaron lo que hoy se denominan los asentamientos. Esa también era una herencia muy difícil. Y no se resolvió, presidente, dándole al presidente Alfonsín la suma del poder público. Se resolvió a través del consenso político, en las diferencias, por supuesto, pero se resolvió a través del consenso político. El doctor Menem también podría decir, con cierta cuota de razonabilidad, que recibió una situación de crisis, particularmente en lo económico, no en lo institucional, porque las instituciones se habían consolidado. Y se votó, y aquí está presente en un déjà vu que bueno, no pensé nunca que íbamos a vivir, el doctor Barra, que mucho tuvo que ver con esa reforma del Estado, cuando fue funcionario del gobierno y cuando además formó parte de la mayoría automática de la Corte. Y él recordará, lo digo con respeto, que esa ley de reforma del Estado no tuvo ni de cerca el alcance que se pretende darle hoy a esta que estamos discutiendo, pero ni de cerca. Y después se volvió a otra crisis en la Argentina, que también resolvió la política, que fue la del 2001, que se desbarrancó después del intento de continuar con un programa como era la convertibilidad, cuando ya estaba muerto y había provocado el desastre de una desocupación que superó largamente el 25% en la Argentina, y también industricidio, y que se prolongó por la tosudez de un gobierno del que formé parte, que fue el gobierno del doctor de la Rúa,
que no tuvo el coraje suficiente como para cambiar esa política y por el contrario, se dejó asesorar por los mismos que hoy están asesorando al presidente Milei, por Sturzenegger, por Cavallo, por los que le aconsejaron el blindaje, el megacanje, y que no hizo más que provocar el ahondamiento de la crisis en Argentina, cayendo sobre las espaldas de toda la sociedad, incluyendo a la clase media que vio cómo se les expropiaba. Vamos a escuchar ahora a Itai Hackman. Itai Hackman es uno de los dirigentes de la nueva generación, clarísimo en su exposición, donde entre otras cosas dijo que todo esto es una improvisación y que por otra parte dijo que acá tendría que estar el verdadero autor de este mega decreto, que ni siquiera es funcionario, no tiene ninguna designación, y nos estamos refiriendo a Sturzenegger, quien el día del anuncio de DNU aparecía con una camisa celeste, con un saco celeste detrás de Milei. Y uno se pregunta qué rol cumple, porque no tiene designación, pero es el autor ideológico de este mamarracho con el cual nos quieren cambiar la vida en el Congreso a través de esta denominada ley ómnibus. Escuchamos a Itai Hackman. Especialmente hacer hincapié por el peso que tiene en este proyecto de ley las cuestiones económicas, y por la importancia que tiene la política económica también que se está llevando adelante y su vínculo con este proyecto de ley, que el ministro de Economía venga también a responder las preguntas y a hablar con nosotros, y también quien aparece ser como uno de los autores intelectuales de esta ley del DNU, que es Sturzenegger, que si bien no tiene cargo formal en el gobierno, se ha paseado por todos los canales de televisión explicando cómo se ha elaborado el DNU, estos proyectos de ley. Bueno, el propio presidente lo ha puesto a su lado cuando anunció el DNU, así que considero que sería importante y les pido por favor si nos pueden confirmar que van a venir también a participar de este debate, así como les pido si pueden confirmar también que vamos a tener también el jueves continuidad de este trabajo de pleno de comisiones para poder ir sabiendo cómo nos vamos a trabajar en la semana. Digo porque la verdad es que esto empezó bastante desprolijo y confuso. El secretario de Energía, yo tenía un montón de preguntas vinculadas a la cuestión energética, porque cuando a uno le dicen que va a venir el secretario de Energía, uno asume que va a hablar de energía, pero vino a ser una suerte a oficiar la defensa de la delegación de facultades, el secretario de Energía. Entonces, bueno, las preguntas vinculadas a la cuestión de energética me las guardo para mañana, porque nos acaban de confirmar eso. Pero la verdad es que cuesta entender cómo quieren llevar adelante este debate. El funcionario dijo que estuvieron trabajando mucho tiempo. La verdad no es lo que parece, porque la cantidad de errores que tiene el proyecto, el diputado Palazzo mencionó varios, hay muchísimos más, parece más un acto más bien improvisado o una suerte de vómito de todas las cosas que quieren hacer en la Argentina entre el DNU y el proyecto de ley, las volcaron y las mandaron. Cuando uno trabaja mucho tiempo, con mucha gente, en general, eso ayuda a disminuir errores, ¿no? Se van corrigiendo y demás. No parece ser el caso del proyecto de ley que estamos discutiendo, y la forma en que nos proponen abordarlo tampoco es muy prolija. Entonces, la verdad es que si nosotros tomamos el proyecto de ley y el DNU, estamos hablando de más de 1000 artículos que modifican cientos de leyes de la Argentina. Pretenden en apenas un par de meses cambiar prácticamente todas las leyes que regulan la vida social y económica de la Argentina, desde las relaciones laborales hasta prácticamente todos los mercados, cuestiones tributarias, cuestiones que hacen a la política de seguridad, justicia, bueno, etcétera. No voy a relatar todo. Entonces, bueno, esas son las reglas del juego que el oficialismo está imponiendo. Naturalmente, es parte de nuestro ejercicio lógico querer debatir en profundidad cada uno de estos aspectos, porque, insisto, estamos hablando de la modificación de cientos de leyes. Es cierto que otros gobiernos han usado el DNU, es un instituto constitucional, pero acá no estamos hablando de un problema de cantidad, No estamos hablando de un problema de cantidad, estamos hablando de un problema de calidad. No existe precedente de un decreto de necesidad de urgencia como este. No hay precedentes. En la magnitud, el otro día se sacaron una estadística de los decretos de necesidad de urgencia más extensos de la historia democrática argentina en los últimos 40 años, y obviamente este decreto está primero, por lejos, más de 350 artículos. Le sigue Macri con un decreto de casi 200, después hay 2 decretos de Menem con un poco más de 100 artículos, después Macri de vuelta, después Menem de vuelta, después 2 de la Rúa.
Ojo, porque si uno toma la calidad de un decreto de necesidad de urgencia, estamos hablando, fíjense porque si revisan la historia van a ver que no es como vienen diciendo acá, que en realidad son los gobiernos nacionales y populares los que abusan supuestamente. Bueno, justamente Itaí Hackman, una de las cosas que pedía quería saber quiénes estaban, porque si los secretarios se iban, ¿a quién le hacían las preguntas que estaban preparando? Esto no tardó en tener la respuesta de un personaje bastante poco conocido y evidentemente poco preparado para estas lides, como es José Rolandi. José Rolandi es el vicejefe de gabinete y él hizo una enumeración de quienes supuestamente van a seguir desfilando por el plenario de comisiones del Congreso en este apuro que tiene el presidente Milei por dejarnos a todos en la vereda. José Rolandi hizo entonces la enumeración de quienes vendrán en los próximos días o quienes irán al Congreso. Funcionario. Mañana viene Guillermo Franco y el equipo del Ministerio del Interior a hablar de la reforma electoral, medio ambiente y turismo. Más tarde la ministra Burrich va a hablar del capítulo de seguridad y luego el equipo de economía va a hablar sobre los cambios fiscales, impositivos, deuda, defensa de la competencia, energía y bioeconomía. Va a venir el equipo de economía con todos sus secretarios. El día jueves va a estar el secretario de Educación viendo los temas de educación de la ley, el secretario de Niñez y Familia, y finalmente el secretario de Cultura, y para cerrar todos los temas tratados por la ley, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, va a venir a hablar de transporte, de la ley de concesiones y del régimen de incentivo a grandes inversiones. El régimen de Milei añora el menemato, y no cabe duda porque he contratado mucha gente de aquella época, ¿no? Uno de los regresos de los muertos vivos, como se diría, y se le nota el paso del tiempo, es Barra. Barra fue incluso artífice en gran parte de la mayoría automática que tenía en el Congreso, en la Corte Suprema, Carlos Menem, que es como cierran el círculo, como lo hizo en su momento Macri, ¿no? Ellos, la derecha, usa a la Corte Suprema en su favor, violando los derechos de la República del poder tripartito. Vamos a escuchar lo que Barra decía defendiendo la reforma del Estado que pretende hacer el régimen de Milei. Ahora, mejor, ¿no? Ustedes ven al Poder Ejecutivo actuando, a la justicia controlando con toda actividad y con toda fuerza, y al Poder Legislativo deliberando y, por supuesto, también controlando. Esta sí es una verdadera reforma del Estado. No está, a mi modo de ver, equivocado la convocatoria a sesiones extraordinarias, porque Estado es una palabra que tiene varias acepciones, entre ellas la de gobierno. Si ustedes ven nuestra Constitución, en la segunda parte en ningún momento menciona al Estado, sino menciona al gobierno federal, integrado por 3 poderes, siguiendo el camino de la Constitución de los Estados Unidos. El Estado persona jurídica, otra acepción, esa está en el Código Civil, unos años después de la Constitución de 53-60, el Código Civil ya hablaba del Estado como persona jurídica. El Estado persona jurídica es también persona jurídica del derecho internacional. Y el Estado como polis, como comunidad organizada. Este Estado como polis engloba a los 2 grandes sectores, al gobierno y a la sociedad. Y esta es una relación tan difícil, un equilibrio complicado, como lo es el de la libertad y la autoridad. Cuanto más gobierno, menos libertad. Cuanto menos gobierno, si lo elimináramos, por ejemplo, ¿saben qué? También menos libertad, porque no hay nadie que la proteja. Entonces este difícil equilibrio se soluciona, se encamina,
siempre de acuerdo con las circunstancias y siempre también con idas y vueltas, con el principio de subsidiariedad, que es el principio clave en una doctrina social que comenzó su explicación con el Papa Pío XI en la encíclica Quadragésimo Annus, allá por el año 31. El principio dice que las organizaciones mayores no deben intervenir en aquello que pueden y deben hacer las organizaciones menores y por supuesto la persona individual, y las organizaciones mayores sí deben hacer y deben intervenir en aquello que no pueden ni deben. La claridad expositiva generalmente de los diputados de izquierda no va siempre de la mano de su poder electoral, pero no cabe duda que así como Miriam Bregman es una excelente expositora y legisladora con una línea ética, digamos así, inmaculada, bueno, Cristian Castillo, flamante incorporación del Congreso, también cumple este rol. En muy pocos minutos vamos a ver cómo el diputado de izquierda hace una enumeración clarísima de todo lo que está dejando por el camino, el tendal que está dejando por el camino, el desastre que nos está provocando esta ley ómnibus de Javier Milei. Vamos a escuchar entonces cómo Castillo en pocos minutos expone la gravedad del tema. Estamos ante el tratamiento de algo que ni bien salió el combo del DNU, la ley ómnibus y antes las medidas de Caputo, señalé que era el intento de imponer un onganiato, el régimen de Onganía, pero votado por el Congreso. Y entonces creo que hay que tomar noción de lo que están planteando en combo, y el procurador lo dijo en un reportaje en el diario Clarín el día domingo, casi que para él el Parlamento era una cosa decorativa, que este era un país hiperpresidencialista, y entonces quería justificar la concentración del poder en manos del Ejecutivo. Entonces acá estamos entre el DNU y las facultades delegadas, están pidiendo consagrar una autocracia en donde supongamos que se da el límite que plantea la diputada Los Penato, durante un año y un año más prorrogable, el presidente puede decidir un mes porque le parece que no se aumenta a los jubilados, y otro mes dice le aumento a este jubilado y no le aumento a este otro. Puede modificar el sistema previsional de conjunto, puede modificar disposiciones en la seguridad interior, disposiciones en defensa, puede privatizar 41 empresas del Estado que tienen más de 90.000 trabajadores, despidiendo a los que quiere. Y entonces acá no es el problema del tiempo. Acá el gobierno está intentando pasar una topadora sobre los intereses de las trabajadoras, de los trabajadores, de los sectores populares, de las clases medias, y una topadora que ya está empezando a tener efecto, como se dijo, porque en un mes se produjo la caída más grande del salario de la historia nacional, 13,8% de pérdida adquisitiva en solo un mes. Y eso se debe a que devaluaron, se debe a que liberaron el precio de los combustibles, se debe a que liberaron el precio de los alimentos, y todo eso repercutió en que supuestamente desreprimen los precios, menos uno, el de los salarios y el de las jubilaciones. Y están llevando a un país donde los costos de la vida se asemejan cada vez más a los precios internacionales en Estados Unidos, en la Unión Europea, y acá tenemos salarios que son 1/10 de en esos países. Entonces, ese es el esquema que están consolidando. No se trata del tiempo, insisto. Si acá le dan un mes, lo hacen en un mes. Si le dan en un año, lo hacen en un año. Pero es darle facultades al Poder Ejecutivo para seguir pasando por encima de los... El régimen de Milei sabe que cuenta con su bloque propio y con el de Juntos por el Cambio. Lamentablemente algunos tuvieron en algún momento la esperanza de que el radicalismo recordara algo de su ética histórica, lo cual lamentablemente no se va a cumplir, lo cual lamentablemente no se va a dar. Cabe ver la tibieza cómplice, porque no se puede decir de otra manera,
de Rodrigo de Loredo, uno de los jerarcas del radicalismo en la Cámara Baja. La tibieza de Loredo realmente apesta, da mucha pena, qué lejos cómo se ha perdido la Unión Cívica Radical en manos de estos tipos, tinterillos del poder, porque no cabe otra duda. Escuchemos a de Loredo. Gracias a los funcionarios del Ejecutivo que finalmente se predispusieron a asistir a la comisión, nos parece saludable y nos parece que fundamentalmente si las cosas se quieren hacer rápido y bien, es muy importante la presencia de ustedes acá, evacuando las dudas, las consultas, las interrogantes. Gracias por su brevedad, doctor Barra. Cuando arrancó con la polis griega pensaba que estábamos para varias horas más. Ha sido breve, seguramente en las preguntas ahora se van a ir extendiendo los temas. Simplemente una reflexión como presidente de una bancada, en un contexto parlamentario cuanto menos complejo por su atomización. Primero, transmitirle a ustedes, como principales representantes de este gobierno, que este bloque entiende perfectamente, y no es una discusión para nosotros, que la sociedad en su gran mayoría se ha expresado por un cambio de un devenir de las cosas en la Argentina, y un cambio que es profundo, que es sustancial y que no es de formas, que además damos cuenta, y en esto un espíritu muy constructivo y muy práctico, que el gobierno dispone de un crédito electoral que es muy valioso, y que la senda de acelerar las decisiones centrales de un gobierno futuro nos parece cuanto menos oportuna. No nos fue bien a nosotros con el gradualismo. Bueno, la incitación es a ustedes hagan lo mismo, pero más rápido. Informes de economistas del campo nacional y popular. Alfredo Zayat lo decía el colega de Página 12, que en tan solo un mes los trabajadores perdieron el poder adquisitivo que durante el régimen de Mauricio Macri habían perdido en los 4 años. Macri lo dijo en segundo tiempo, se lo dijo también a el ultraderechista Vargas Llosa, ex escritor, que si volviera a la presidencia iba a hacer lo mismo pero más rápido. Bueno, lo está haciendo Milei, gran parte de su títere, a él le montó el gobierno, y esto estamos viendo, esto es una larga lucha. ¿Cómo dan los votos en la Cámara de Diputados? Bueno, los 102 votos de Unión por la Patria no alcanzan, el radicalismo sabemos que estaría votando junto con el nazi-macrismo, el PRO por supuesto alineado, no se sabe bien qué va a ser el oblicuo bloque de 23 diputados de Hacemos, que tiene justamente el diputado, bueno, ya va a venir ahora, que fue vicepresidente junto con Mauricio Macri. Decimos entonces, la verdad que los números son peligrosos y mal, pero para quienes no tienen memoria, nosotros aquí en TV Mundus seguimos poniendo a disposición los archivos del régimen, donde en 4 volúmenes, La Era del Gato, Las Caretas de Heidi, El Gato de Panamá y Los Postdemocráticos, hablamos de lo que fue el macrismo, porque algunos aparentemente parecen haber olvidado lo que fue ese periodo nefasto para la democracia argentina. Y por supuesto, ustedes saben, también salió ya el número 120 de nuestra revista Eco Informativo con el tema del año. La tienen gratis en PDF. El tema del año es el Holocausto palestino, la masacre que está realizando el Tel Aviv en Palestina, territorios que ocupan. Bueno, señores, nos vamos a ver muy seguido. La actualidad no da pausa. Estamos aquí en TV Mundos. Daniel Docampo Espada, Nuevo Mundus Net, televisión.